Una sola gota de sangre puede romper el mapa de la humanidad. En las listas genéticas del mundo, cada población tiene su hogar. Europa brilla brillante en Occidente. Asia Oriental quema en el este. Cada punto se ajusta perfectamente hasta que aparezca un clúster pícaro, flotando en el vacío entre los continentes. Kazajos. Su ADN se niega a seguir las reglas. No elegirá Europa. No elegirá Asia. Está solo, como un puente entre mundos. Imagina escupir en un kit de prueba de ADN. Y el resultado te dice que tus antepasados vinieron de todas partes. De los jinetes de la Edad de Bronce que tronaron a través de la estepa hace 3.500 años. A los guerreros mongoles del siglo XIII. Cuyas líneas de sangre todavía resuenan en las venas de millones. De cazadores siberianos que una vez siguieron a los mamuts al norte congelado. A los parientes lejanos de los primeros nativos americanos. Un genoma kazajo, conocido por los científicos como MJS. Dejaron investigadores sin palabras. Dentro de una persona. Encontraron fragmentos de casi todas las personas importantes en la Tierra. Europa, Asia, Medio Oriente y Siberia. Con solo África y Oceanía faltantes. Era como si toda la historia de la migración en Eurasia fue capturado en un solo cuerpo. La estepa kazaj no es solo tierra. Es un recuerdo de los imperios. Cada ráfaga de viento lleva susurros de reinas escitas. Comerciantes de Silk Road. Khans turco. Y los implacables corredores de Genghis Khan. Este es un lugar donde las culturas chocaron. Y la historia humana se escribió a sí misma, en sangre. Y, sin embargo, esta es solo la primera página del misterio. Porque si una sola gota de sangre kazajas mantiene las huellas digitales de casi todas las migraciones en la historia humana. ¿Qué viajes olvidados tallaron esas huellas digitales en el ADN de la estepa? Esa pregunta inquietante nos retira 4000 años. A una época en que la estepa kazajas no estaba en silencio. Pero tronó debajo de los cascos de los primeros grandes jinetes de la historia. Entre 2000 y 1500 a.C. surgió el horizonte de Andronovo. Pastoralistas indoeuropeos que se extienden hacia el este de la estepa oeste de Eurasia. Sus vagones crujen, sus caballos resoplan en el viento helado. Eran los jinetes de la Edad de Bronce. Llevando consigo las semillas del linaje de cromosoma R1A. Una firma genética que todavía vive dentro de los kazajos modernos. Los arqueólogos han abierto la tierra de los antiguos kurgans de Kazajstán. Y la historia oculta en esas tumbas es asombrosa. En el suelo oscuro. Encontraron esqueletos con características craneales mixtas. Caras que no eran completamente europeas ni completamente asiáticas. Incluso hace 3.500 años. La estepa ya estaba forjando un puente entre mundos. Estos no eran vagabundos sin nombre. Eran los antepasados de los escitas y Saka. Guerreros nómadas que luego dominarían a la estepa. Sus sitios de entierro revelan armas de bronce, equipo de caballos y cerámica. Y las pruebas genéticas los conecta directamente a las migraciones indo-iraníes. Que remodeló Asia Central. A través de sus líneas de sangre. La estepa se convirtió en una carretera viviente. Donde los genes y las culturas fluían en silencio al este y al oeste. Siglos antes de que existiría la ruta de la seda. La ciencia da vida a sus susurros. Los estudios de genoma completo revelan que el Andronovo dejó una poderosa impronta genética. Una capa de Eurasia occidental que se fusionó con las poblaciones locales. Plantando las primeras raíces del genoma kazajos. Incluso ahora, el haplogrupo R1A corre como un río escondido a través de los hombres kazajos. Conectándolos con esos jinetes de larga data que encendieron los primeros incendios en la estepa. Pero la paz de este tapiz genético temprano no duraría. Porque justo cuando la estepa comenzó a estabilizarse,
Y las tribus de la Edad de Bronce tallaron su mundo de la hierba y el cielo. Una tormenta de jinetes del este se estaba reuniendo. Y cambiarían la sangre de Kazajstán para siempre. Pero nadie esperaba lo que venía después, una transformación tan brutal, tan absoluta, que reescribiría el ADN de un pueblo entero. Alrededor del siglo III a.C., de las montañas mongolas heladas, surgió una nueva fuerza, el Xiongnu. Eran más que asaltantes. Eran conquistadores genéticos. Capaz de hacer que las naciones enteras desaparezcan sin dejar una sola palabra escrita atrás. Las crónicas chinas los describen como jinetes fantasmas de la estepa. Llamativos sin previo aviso. Y desaparecer en el horizonte sin fin. Pero la ciencia cuenta la verdadera historia. Los antiguos casques kazajos de esta época muestran un cambio genético repentino. Los linajes masculinos locales de Eurasia Occidental casi desaparecen. Reemplazado por cromosomas y de Asia Oriental. Prueba de migraciones impulsadas por los hombres que reescribieron el paisaje genético. El Busun y Kanju. Tribus una vez dominantes en Asia Central. Fueron empujados o absorbidos. Sus hombres, borrados de la línea y sus hijas, sin embargo, vivían. Tomado como esposas o cautivos. Convirtiéndose en las madres de una nueva gente de estepa mezclada. Este es el capítulo oculto del ADN de Kazaj. Es la marcha silenciosa de la adquisición genética. Naciones enteras absorbidas en la sangre de los invasores. Incluso sin monumentos o idiomas sobrevivientes. El ADN habla. Y en los kazajos modernos. Todavía puedes rastrear TH es un cambio fundamental hacia el este. Marcando la primera vez que la estepa realmente pertenecía a los jinetes del este. Pero esto, impactante como parece, era solo el preludio. Porque durante el próximo milenio, un solo nombre se elevaría más allá del horizonte. Una fuerza de la naturaleza que no solo conquistó la estepa, talló su legado en los cromosomas de millones. Dejando una marca tan vasta. Todavía domina a los hombres kazajos hoy. Pero nada, podría preparar la estepa para el hombre que se convertiría en un imperio genético. En el invierno de 1218 CE, el horizonte de Asia Central se oscureció con las pancartas de Genghis Khan. La conquista mongol no fue solo una invasión. Fue una reescritura de líneas de sangre. Una tormenta que dejó su marca no solo en la historia, sino en el ADN humano. Cuando los jinetes de Genghis Khan se extendieron por la estepa kazajas, no simplemente conquistaron la tierra. Se implantaron en el tiempo mismo. Los estudios genéticos modernos revelan la sorprendente verdad. Más del 30% de los hombres kazajos hoy llevan el cromosoma IC2M217. Los científicos de linaje llaman al clúster estelar Genghis Khan. Un hombre, un señor de la guerra del siglo XIII. Resuena en las venas de millones vivas hoy. Los números se vuelven aún más asombrosos en la tribu Kerey, donde el 76.5% de los hombres comparten el mismo ancestro masculino. Un monumento vivo a la implacable expansión de Genghis. Cada hijo, cada nieto, cada descendiente lejano. Se convirtió en una rama en una línea de sangre imparable. Estirando desde Mongolia a través de la estepa kazajas. A los bordes de Europa del Este. Incluso la cultura kazajas lo recuerda. El clan desgarrado todavía reclama descenso directo de Genghis Khan. Y la genética confirma lo que la leyenda siempre ha susurrado. Esto no es solo un mito. Es una dinastía tallada en cromosomas. Imagina estar parado en la estepa hoy. Sintiendo el viento azotar a través de la hierba. Y sabiendo que cada tercer hombre pasas. Lleva la sombra genética del mismo antepasado. Un hombre que murió hace casi 800 años. Es lo más cercano que la humanidad tiene a un imperio biológico. Un legado que ningún monumento o ciudad podría igualar. Pero la historia no termina con los padres.
Porque la sangre de la estepa contiene otro legado más tranquilo. No de guerreros o khans, pero de las mujeres que se convirtieron en las madres de Kazajstán. Y su historia cambia todo lo que pensamos que sabíamos sobre la estepa. Pero la historia que los padres dejaron atrás. Todas las líneas de sangre de Genghis Khan y los hombres que conquistaron. Era solo la mitad de la verdad. Porque en las madres, los genetistas descubrieron un secreto que reescribe el mapa de la humanidad. El ADN materno, ADN-MT, pasó de madre a niño sin cambios durante miles de años. Cuenta una historia que las espadas nunca podrían. Cuando los científicos mapearon los linajes maternos kazajos, encontraron una división perfecta. 55% euroasiático oriental. 45% eurasiático occidental. Una tierra de guerreros había sido maternada por dos continentes a la vez. En las llanuras fértiles de Getisú, donde el río Ili se inclina hacia China, los investigadores descubrieron 56 haplogrupos maternos distintos, convirtiéndolo en uno de los grupos de genes maternos más diversos del mundo entero. Cada linaje es un hilo vivo de la migración humana. Algunos pertenecen al haplogrupo J1C2, descendiendo de los agricultores europeos neolíticos hace 7000 años, cuyas hijas y nietas viajaron lentamente hacia el este, hasta que sus pasos desaparecieron en la estepa kazaj. Otros llevan haplogrupos EYD, de la tundra siberiana congelada. Las mismas líneas de sangre que cruzaban el puente de la tierra de Bering. Convertirse en los primeros nativos americanos. Imagine la vida humana detrás de esta ciencia. Young Brides cruzando la ruta de la seda. Intercambiando su tierra natal por supervivencia. Mujeres capturadas, tomadas enredadas. Cuyos hijos heredarían el ADN de dos mundos. Mientras los hombres tallaban imperios. Las mujeres de la estepa llevaban el recuerdo de dos continentes en sus venas. Este es el latido de la identidad kazajas. Un pueblo forjado por conquista, pero matrimonio por la migración. Un mosaico vivo de Europa y Asia. Pero el misterio no termina aquí. Porque escondido en algunos genomas kazajos. Son marcadores ancestrales que no pertenecen a este ni al oeste. Líneas de sangre que no deberían existir en absoluto. Y esto es donde la historia del ADN de Kazaj toma su mayor giro hasta ahora. Porque escondido profundamente en sus genomas, los científicos encontraron ascendencia que desafía la geografía. Y el tiempo mismo. Cuando comenzó la secuenciación de genoma completo, los investigadores esperaban ver la mezcla habitual de este-oeste de la estepa. En cambio, descubrieron fantasmas genéticos. Linajes que nunca deberían haber estado aquí. Uno era haplogrupo J1C2. Un linaje materno de los agricultores europeos neolíticos hace 7000 años. Cuyo ADN de alguna manera viajó a través de miles de millas. Para terminar en las líneas de sangre modernas de Kazaj. Era como si un fragmento de la antigua Europa había sido llevado, generación por generación, en el corazón de Asia Central. Luego vino un shock aún mayor. Trazas del haplogrupo Q. El cromosoma y vinculado a los antepasados de los nativos americanos. Su presencia susurró a los cazadores siberianos. Quien cruzó el puente de la tierra de Bering hace 20.000 años. Sin embargo, de alguna manera parte de su línea de sangre fluyó de regreso a la estepa kazajas. Es una historia de migración sin registros de libros de texto. Un bucle en la historia humana revelado solo por ADN. La genética de la población confirma esto con estadísticas F3. Mostrando que la base del ADN de Kazaj proviene de los europeos de la Edad de Bronce y los asiáticos del noreste neolíticos. No mezcla moderna. Pero las raíces antiguas de la humanidad misma. El genoma kazajo es una cápsula del tiempo. Un registro vivo de migraciones que abarcan 20.000 años. Desafiando las fronteras modernas.
y rompiendo cada asunción que los científicos alguna vez tuvieron. Pero este caos genético solo profundizó el misterio. Porque realmente decodificar la estepa. Los científicos se dieron cuenta de que tenían que ir a la tribu por tribu. Romper el genoma kazajos en sus naciones ancestrales. Y lo que encontraron a continuación cambiaría la historia para siempre. Porque desenredar el caos del ADN de Kazaj. Los científicos tuvieron que acercarse. No a los países, ni siquiera a las regiones. Pero a los clanes mismos. Durante siglos, Kazajstán ha sido organizado por el sistema SUS. El Senior SUS, el Medio SUS y el Junior SUS. Tres grandes confederaciones tribales. Formado entre los siglos XVI y XVIII. Eso gobernó no solo la política de la estepa, pero su destino genético. Cuando los genetistas superpuestos mapas tribales con ADN. Los resultados fueron sorprendentes. Cada SUS llevaba su propia firma. Los puntos de acceso donde los linajes antiguos aún arden como balizas genéticas. En el oeste y el norte. El haplogrupo C2, el legado del imperio de Genghis Khan. Domina entre las tribus junior de SUS. A través de las llanuras centrales. R1 a pulsos a través del medio SUS. Un eco de jinetes indo-iraníes y escitas. Y escondido en rincones raros de la estepa. Los científicos incluso encontraron haplogroups G, J y L. Migraciones del Cáucaso, Oriente Medio y Asia del Sur. Oculto en las venas de los clanes kazajos. Un descubrimiento se sintió casi mítico. El clan Kosa, reclamando durante mucho tiempo descenso de la familia del profeta Muhammad. Lleva cromosomas y del Medio Oriente que confirman las historias orales. Cada descendiente masculino es un enlace vivo a un linaje de 14 siglos. Una línea de sangre que cruzó desiertos, estepas e imperios. Para sobrevivir en Kazajstán. Es una idea asombrosa. Que un solo antepasado puede definir la identidad de miles. Familias vinculantes en cientos de años. En la estepa, la sangre es memoria. Y la memoria fluye a través del SUS. Pero luego vino el descubrimiento más desorientador de todos. Porque incluso dentro del mismo SUS. Incluso en aldeas que han compartido la misma tierra durante siglos. Dos kazajos pueden ser extraños genéticos. Llevar líneas de sangre que trazan a los extremos opuestos del mundo antiguo. Y esta contradicción. Esta paradoja viva. Obligaría a los científicos a repensar todo lo que sabían sobre la ascendencia en la estepa. Y desbloquear la capa final y más íntima de identidad kazajas. Esa capa íntima. Está escrito en los rostros de los propios kazajos. Caminar por un mercado en Almaty o un pequeño pueblo en la estepa. Y ves a un pueblo que desafía las categorías. Un niño con piel pálida y ojos verdes claros. De pie junto a su primo con cabello negro jet y pómulos mongolos altos. Los antropólogos del siglo XIX estaban atónitos. ¿Cómo podría una nación mantener tanto a Europa como a Asia en su reflejo? La genética da la respuesta. Cada kazajo es un mosaico. Una mezcla viva de antiguos agricultores europeos. Jinetes escitas. Cazadores siberianos. Y guerreros mongolos. No hay dos genomas iguales. Incluso los hermanos pueden transportar porcentajes ancestrales muy diferentes. Uno podría heredar la firma del 55% del este de Eurasia. Otro se inclina hacia las raíces de Eurasia Occidental. Reflejando migraciones que abarcan miles de años. Los estudios modernos visualizan esta paradoja maravillosamente. Retratos de kazajos de lado a lado. Emparejado con gráficos de ADN. Mostrar contrastes impactantes. Caras que parecen completamente asiáticas. Pertenecen a personas con casi 50% de ADN europeo. Mientras que los kazajos de aspecto europeo. Lleve el legado de las líneas de sangre mongolas y siberianas. Es un caleidoscopio genético.
Un registro humano de la ruta de la seda y las migraciones de la cerosana. Grabado en piel, cabello y ojos. Pero esto es más que ciencia. Es una cuestión emocional de pertenencia. ¿Qué significa ser kazajo? Cuando tu cara cuenta una historia. ¿Y tu ADN susurra otro? Cuando la identidad no es una sola línea. Pero 1000 caras en una nación. Y escondido dentro de esta diversidad viva. Es un secreto. Una verdad sobre cómo nacen las naciones enteras. Una revelación que reescribiría la historia de Kazajstán. Y la idea misma de la etnia misma. Y aquí, la estepa ofrece su verdad más impactante. Porque el ADN de Kazaj no es solo diverso. Es un mapa de toda Eurasia. En capas como los estratos de la Tierra misma. Científicos, ejecutando los modelos. Esperaba un crisol, una mezcla borrosa de este y oeste. Pero el genoma reveló algo completamente diferente. Una línea de tiempo estratificada de la historia humana. Donde cada migración, cada conquista, dejó su propia capa en la sangre del pueblo kazajo. La primera capa, la edad de bronce ahí en dio europeos, 2000 a.C. Pastores del horizonte de Andronovo. Cuyo haplogrupo R1 todavía susurra en los kazajos modernos. Entonces la edad del hierro sitians. Dejando su impronta guerrera en hueso y sangre. Luego llegaron las tormentas Hunnik, el siglo III a.C. Inyectando cromosomas y de Asia Oriental. Seguido de las migraciones turcas. Cuando la estepa comenzó a hablar un nuevo idioma. La explosión mongol del siglo XIII. Quemó una firma C2 M217 en la línea masculina. Mientras que las guerras dzungar de los siglos XVII y XVIII. Y la victoria de Inde 1750. Se agregaron rastros nuevos y débiles de ADN de Asia Oriental. A finales del siglo XIX. Colonización rusa en capas en una astilla final de ascendencia europea. Un eco suave del imperio. El genoma kazajo no es un crisol. Es una muestra de núcleo geológico. Un pergamino de la historia humana escrita en sangre. Y cuando los científicos intentaron clasificarlo, los algoritmos comenzaron a fallar. Los modelos no podían decidir. ¿Es esta población europea? ¿Asiático? ¿O algo completamente diferente? Y ese es el giro que rompe la mente. El modelado genético ahora muestra que los kazajos no se pueden asignar a una sola carrera. Son el puente vivo de Eurasia. Prueba de que la historia humana no está dividida, pero entrelazado en 20.000 años de migración y supervivencia. Pero esto es muy complejo. Esta sinfonía genética de continentes ahora está rompiendo los algoritmos de la ciencia moderna. Y para entenderlo realmente, los científicos tendrán que reinventar la forma en que definimos la ascendencia misma. Y ahí es donde comienza el verdadero shock. Incluso con nuevos algoritmos. El genoma kazajo se niega a jugar según las reglas. En modelos de ADN globales. Las poblaciones caen en clústeres ordenados. Europa, Asia Oriental, Oriente Medio, Siberia. Pero cuando los científicos trazan el ADN de Kazaj, flota en el vacío. Un punto fantasma a la deriva entre este y oeste. A veces dividiéndose en fragmentos. A veces formando su propia isla de ascendencia. Es la pesadilla de la genética de la población. Y su misterio más hermoso. ¿Por qué? Porque esta sangre lleva todas las capas de la historia de Eurasia. Los pastores de Andronovo de la Edad de Bronce de 2000 a.C., cuyo haplogrupo R1 todavía fluye en los kazajos modernos. Los escitas de la Edad del Hierro y Saka. Sus puntas de flecha enterradas en kazajas kurgans. Sus genes grabaron en la estepa. Las migraciones de Hunnik y Xiongnu. Inundando la tierra con cromosomas y de Asia Oriental. Las olas turcas de la época medieval temprana. Y la conquista mongol del siglo XIII.
Quema la firma C2M217 en linajes masculinos. Pero el giro es lo que se encuentra entre las capas. Los investigadores siguen encontrando señales imposibles. Haplogroup J, del Medio Oriente. Haplogrupo Q. El mismo linaje transportado por los antepasados de los nativos americanos. Incluso dentro de un solo pueblo kazajo. Dos hombres pueden compartir un apellido. Pero llevan mundos completamente diferentes en su sangre. Uno descendiente de Gengis Khan. Otro que tiene un ADN de agricultor europeo de 7000 años. Y un tercero con ascendencia de cazador siberiano. Es como abrir un libro escrito en 4 idiomas. Abarcando 4.000 años. Con la mitad de las páginas arrancadas. No es de extrañar que el colapso de los algoritmos. Y en ese colapso surge una nueva verdad. Que el genoma de Kazajstán es el espejo de la humanidad misma. Sin embargo, oculto en esta complejidad, es la historia de toda la humanidad. Y esto. Aquí es donde la estepa rompe todas las ilusiones que hemos tenido sobre la identidad. Porque el genoma kazajo no solo pertenece a una gente. Es un mapa vivo del mundo. Un espejo que refleja 20.000 años de migración, conquista y supervivencia. Imagínese de pie en los pastizales azotados por el viento de Asia Central. Donde la tierra esconde a los antiguos kurgans. Tumbas de guerreros, pastores e imperios perdidos. Los científicos cavan en el suelo congelado. Y recuperar huesos más antiguos que la historia. Y cuando el ADN habla. Cuenta una historia que ningún libro de texto se atrevió a escribir. Los jinetes escita de 700 a.C. Los arqueros Aka. Y los pastores de Andronovo de 2000 a.C. Todos viven nuevamente en la sangre de los kazajos modernos. Entonces la tormenta mongol de 1218 CE. Extendiendo el cromosoma IC2M217 de la dinastía de Gengis Khan. Todavía pulsos en millones de hombres hoy. Incluso extraño. Linajes maternos susurros de los agricultores europeos neolíticos. Mientras que tenues trazas de haplogrupo Q. Vincula a estas familias de estepa a los antepasados de los nativos americanos. Este es el río trenzado de la identidad. Donde el este se encuentra con el oeste. Y cada conquista deja un reflejo brillante en la sangre viva. La genética de la población moderna ahora depende del ADN de Kazaj. Para volver sobre las grandes migraciones de Eurasia. De los primeros jinetes. A los ejércitos que forjaron imperios en 2 continentes. Pero aquí viene el giro final. Cada excavación. Cada genoma sacaba de un kurgan congelado. Revela linajes que no deberían existir en absoluto. Atípicos que no coinciden con ninguna población conocida. Ancestros fantasmas cuyas historias aún no están contenidas. Es como si la estepa estuviera conteniendo un secreto final. Un capítulo de la historia humana. Esa ciencia solo ha comenzado a descubrir. ¿Y si la estepa tiene tantos secretos? Si su sangre lleva THE memoria del mundo. ¿Qué más yace enterrado, esperando para levantarse de los kurgans congelados?